Hoy voy a compartir la palabra, el mensaje de la palabra de Dios desde Europa. En medio del ministerio en el país de Bélgica estamos grabando este video para compartir el Evangelio, la palabra de Dios. El pasaje de hoy lo vemos en la Escritura, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 10 al 12. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesús Cristo. Y el título es Aquellos dignos de su llamamiento. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y este pasaje nos dice que cuando Él venga, Él será glorificado en sus santos, en los creyentes. Y Él va a recibir toda la gloria y va a ser admirado por todos aquellos que han creído. Dios va a recibir toda la gloria a través de nosotros. Y Él va a establecernos para que pueda ser glorificado. Ese es el contenido del verso 10. ¿Qué sucede si Dios nos ha llamado por su gracia? Él nos tiene por dignos de su llamamiento. Incluso antes de nosotros mostrar nuestra dignidad, antes de ser dignos, Él nos contó como dignos. Y si Él nos tiene verdaderamente como dignos de su llamamiento por su poder, Él va a cumplir todo propósito en nosotros. Todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y toda nuestra obra de fe con este poder le glorifica a Él. Y también a través de nosotros, el nombre del Señor Jesús va a ser glorificado. Y también en Él seremos glorificados de la misma manera. Todo esto va a suceder, pero el principio es acerca de este llamamiento. Es irónico que muchas personas no entienden el llamamiento y no entienden el significado del llamamiento. Hemos estado hablando acerca del Evangelio, de la esencia misma del Evangelio. Por supuesto tenemos que devocionar más, tenemos que trabajar más duro. Sin embargo, para ir más allá tenemos que estar cada vez más cerca de la esencia. Yo no estoy hablando del estado en el cual tú dices, bueno, yo no devocioné lo suficiente, yo no fui recompensado, yo no di lo que tenía que dar. No se trata de eso. Ni tampoco quiero decirles que como no han estado trabajando duro, no pueden recibir ahora la salvación por esto. Como no son capaces de trabajar duramente, por eso es que no pueden recibir la salvación. No estoy queriendo decirles eso. Lo que quiero decirles es que por la gracia de Dios, Dios nos ha llamado y hasta ahora estamos permaneciendo. Pero sucede que como no entendemos el significado del llamamiento, en nuestra vida diaria estamos enfrentando muchos conflictos. Si venimos a confirmarlo uno a uno, nos vamos a percatar de que no es una simple bendición la que hemos recibido. Por ejemplo, yo tomé 2 de mis hijos conmigo para venir aquí a Bélgica. Y ellos no van a entender la magnitud del dolor que sufre la madre al dejarlos ellos partir conmigo. Ellos no son capaces de entender con qué clase de vida ella los ayuda para que ellos puedan crecer. Y por supuesto aquellos que tengan niños puedan entender esto mejor. El hecho de tener un niño, el hecho de traerlo a luz al mundo da un terrible dolor. Sin embargo, el criarlo es más doloroso. Para hacerlo más radical, es que ustedes no pueden quitar sus ojos de sus bebés una vez que los tienen. Entonces sucede que estos bebés no pueden dormir bien por la noche, en otras ocasiones no pueden comer comida, en otras ocasiones no pueden comer ningún tipo de comida. Entonces tu vida va a girar en el hacerte cargo de tus hijos. En torno a esto tu vida gira ahora. Y aquellos que todavía no tienen niños, por favor no se asusten. Pero sucederá. Lo que quiero tratar de decirles es, aunque los padres trabajan muy duro por sus hijos, los niños no pueden entenderlo, y especialmente los más pequeños menos pueden entenderlo. Ellos están recibiendo este tremendísimo amor, pero se van a quejar igualmente porque tienen un poco menos de juguetes que sus amigos. Y se van a quejar porque no tienen esta ropa muy agradable de marca que otros amigos tienen. Estas son cosas de niños. Si ellos son capaces de entender cuánto amor son los que están recibiendo, cuán grande es el amor que están recibiendo de los padres, entonces van a ser muy felices. Y creo que esto puede ser aplicado a nuestra vida cristiana de la misma manera. Yo no veo estos milagros grandes en mi vida. En mi vida diaria, cuando pienso en cosas grandes así, veo que esto no ocurre.
Y estos grandiosos discípulos no se levantan por mí a través de mi vida. Y siento que estoy viviendo una clase de vida tan difícil y conflictiva dentro del Evangelio, con el Evangelio. Y estoy muy decepcionado porque estoy orando y orando y no puedo vivir de esta manera. Y puedo ver que entre nosotros hay muchas personas que permanecen en el mismo lugar, que están en el mismo lugar. Están muy decepcionados, están muy tristes, porque estas cosas especiales no están ocurriendo con sus vidas. Y no acontecen en su vida diaria. Y puedo decirles que es una de dos opciones. Sucede una de dos cosas. Número uno, quizás tú no has recibido la salvación y no tienes esta obra de vida. Por eso es que la transformación no ocupa lugar en ti. Y la otra opción es que la gran obra de Dios sí está tomando lugar en tu vida. Sin embargo, tú no entiendes el significado de ella y no comprendes el valor de esta obra. Por eso es que no puedes vivirla. Y pienso que aquellas personas que están escuchando mi mensaje en este momento son los que se encuentran en la opción número 2. Lo que quiero decirle es que vayamos a la esencia, retornemos a la esencia. Por eso hoy se trata acerca del llamamiento. Ahora en este viaje nos encontramos visitando alrededor de 5 o 6 países en Europa. Y ya estuvimos en Bélgica y en Alemania y también en Austria. Así que ya hemos visitado 3 países. Y después iremos a Francia, también a Holanda y quizás a Suiza. Y en el ministerio nos acompaña el pastor Kunda. Él no es una persona con mucha edad, no es una persona vieja. Puedo imaginar que él está en sus tempranos 40. Él ha estado viajando con nosotros, trabajando con nosotros y he podido percatarme que él ha estado haciendo el ministerio de una manera muy preciosa. Y puedo ver que él tiene un corazón puro y tiene un gran deseo para la venida del Señor. Y como él entiende que este es el ministerio que se hace para la venida del Señor, por eso es que él apartó el antiguo ministerio que él estaba realizando y por eso es que se nos ha unido. Cuando yo escuché su historia fui muy sorprendido. La manera en que él se viste no es la forma común de un hombre ordinario. Y veo que lo que él no trata es de estar a la moda, sino de estar activo. Y pude percatarme que desde su juventud él siempre ha tenido estos buenos hábitos. Él nos dijo que cuando él nació en una familia bastante acomodada. Y su padre era profesor y también político. Él nació en una buena familia. Y pude imaginar el ambiente en el cual creció y se crió. Y toda la familia era devota del catolicismo. Pero algo asombroso le ocurre al pastor Kunda. A la edad de 8 años, yo no sé si fue un sueño o una visión, pero él tuvo algo relacionado acerca de la venida del Señor. Así que cuando él tenía 8 años, él tuvo esta clase de sueño o visión. Si tú eres un niño de 8 años, vas a soñar mucho. Cuando yo era pequeño, yo soñaba acerca de Superman. Ustedes saben, estos tipos de sueños, de estas cosas. Pero él verdaderamente se aferró a este sueño o esta visión que él tuvo cuando tenía 8 años. Y cuando él despertó de este sueño, él habló acerca de la venida del Señor. Y después de 30 o 40 años prácticamente que han pasado, él continúa hablando de la venida del Señor. Él está preparando para la venida del Señor, preparando su venida. Entonces él tuvo que irse de su casa, y en muchas ocasiones le tocaba dormir en el suelo. Y él comenzó a ir a una escuela bíblica y comenzó a estudiar y comenzó a prepararse todo por ver el regreso del Señor. Y él estableció iglesias en muchos países. Y han pasado 13 años desde que él regresó de Austria. Significa que después de establecer muchas iglesias en países de África, él viene a Austria y fue cuando tenía alrededor de 13 años. Significa que a sus 20 y tantos años él había servido al Señor estableciendo muchas iglesias en muchos países africanos y en otros países. Él aún continúa ministrando, sirviendo a todas estas congregaciones de otros países y continúa sirviendo en la escuela bíblica y continúa ayudando a muchas personas. Y uno de esos discípulos es el pastor Jeremías de Angola y es uno de los pastores que estuvo haciendo el ministerio de una manera muy apasionada. Entonces, a través del pastor Jeremías, él escuchó de nosotros y asistió a la cumbre Maranata. Y mientras yo he trabajado a lo largo de todo este tiempo en el ministerio, he podido ver algunas personas que, aunque tienen un corazón puro, están buscando ciertos beneficios para ellos mismos. Y no estoy refiriéndome a ningún continente en particular, pero sí he visto muchos casos alrededor de todo el mundo. Pero acerca del pastor Kunda yo puedo sentir que es por causa del Evangelio que él quiere servirnos, es por causa del Evangelio que él quiere estar con nosotros.
Pero esto no ha sido por alguna otra cosa más. Esto fue por el llamado que él recibió cuando tenía 8 años. Cuando él tenía 8 años, él vio este sueño o esta visión y Dios lo llamó. Y él se aferró a esto. Él se aferró con esto en su corazón y corrió con esto durante todos estos años. Hace algunos años escuché que su salud estaba muy mal y que se encontraba en un estado muy deplorable. Sin embargo, cuando hablaba acerca del ministerio en Europa, se emocionaba mucho. Necesito ir a esta nación, necesito salvar esta otra nación, hay que ir allí, hay que ir acá. Austria es muy importante. Él se emocionaba mucho. Y yo podía ver que él tenía este fuego en su corazón. Y yo estoy muy agradecido porque puedo trabajar con discípulos de esta magnitud. Y mientras yo permanecía tiempo con él, pude pensar y reflexionar en muchas cosas. Una de las preguntas que yo me hacía era acerca de su llamado. Yo pensaba, bueno, muchas personas pueden tener una clase de sueño y pueden ver el sueño como simplemente un sueño y lo dejan ir. Pero vemos que el pastor Kunda, cuando tuvo este sueño a la edad de 8 años, él tuvo este sueño y se aferró como el llamado de Dios. No lo apreció simplemente como un simple sueño y ya. Dios me dio este sueño. Y a través de toda su vida yo pude percibir que él se aferraba completamente a este sueño. El llamado de Dios es algo como esto. Entonces nosotros tenemos que confirmar verdaderamente cómo yo estoy respondiendo al llamado de Dios. Bueno, Dios me llamó, yo voy a responder, yo voy a ir. No es eso, no es así. Por favor, tómate tu tiempo y piénsalo. Dios te ha llamado, Dios te ha seleccionado, Dios te ha señalado a ti. ¿Qué evento tan significativo es este? Por favor, no lo malinterpreten, como está escrito en la palabra, en Juan capítulo 14, verso 15. Como dice Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Sin embargo, muy frecuentemente nosotros tendemos a malentender. Y nosotros decimos, oh, bueno, yo tengo que creer más. Pero es que tu fe misma es un regalo que viene de Dios. Por Él es que tú eres capaz de creer en Él más. Y también está la mala concepción de que nosotros somos los que damos una ofrenda a Dios, de que somos los que le ofrendamos. Y decimos, bueno, yo voy a servir la iglesia para Él. Yo voy a hacer este ministerio para Él. No, no es así. Nuestro Dios nos ha elegido. Y a través del pasaje de hoy podemos ver que Dios nos tiene por dignos de su llamamiento. Este es el principio. Si Dios nos ha llamado, si vemos este hecho, es algo tan asombroso. Si esto verdaderamente es así, piensen en la palabra cuando Dios llamó a Isaías. Dios le dijo, yo te he seleccionado a ti, yo te he llamado a ti. Qué asombroso, qué grande es esto. Qué grande es este hecho que ha venido sobre nuestras vidas ahora. Pero nosotros realmente no pensamos mucho de esto. Bueno, yo voy a la iglesia y como yo pienso que yo he recibido la salvación, y yo como pienso que Dios está trabajando a través de mi vida, pero esto tan asombroso, de esta manera yo no lo estoy meditando y pensando. De la misma manera, así como niños o como pequeños infantiles niños, nosotros decimos, bueno, Dios está bien, mi mamá me dio a luz, ella pasó bastante dolor, y yo lo entiendo, pero verdaderamente no lo comprendo a profundidad y no lo mira a profundidad. Lo estamos haciendo así como estos niños infantiles. Simplemente pensamos, bueno, Dios me llamó, qué bueno. Pero tenemos que entenderlo. Necesitamos entenderlo. Tenemos que verdaderamente entender cuán grande obra Él ha hecho por nosotros. Y antes de llamarnos, Él tuvo que hacer grandes obras. Muy grandes obras. A la magnitud de que Él tuvo que morir en una cruz. Y necesitamos que entender el significado de ello. Yo estaba anteriormente observando un video. Y todavía recuerdo algo de este video. Era acerca de una pareja. Después de casados, ellos tuvieron un hijo. La esposa concibió a luz y dio un hijo. Y fue muy doloroso para ella. Y por supuesto, cuando hay un pequeño bebé se necesitan muchas más cosas. Y sucedió entonces que el esposo no podía hacer suficiente dinero para la casa y cuando llegaba entonces todos los días estaba muy cansado y constantemente se quejaba y empezaban las peleas.
peleaban el uno con el otro. Y en este video, el documentalista sigue al esposo y sigue su vida y muestra lo que él hacía durante el tiempo que él iba al trabajo. Y yo recuerdo que él trabajaba en una clase de restaurante. El equipo de camarógrafos lo filmó por todo un día y luego le muestran este video a su esposa. Y como la esposa nunca lo había seguido hasta el trabajo y nunca conocía todo lo que él hacía en el trabajo, entonces fue capaz de verlo por el video. Y durante todo el video, desde que comenzó a verlo, la esposa comenzó a llorar. Mi esposo está dentro de este trabajo tan difícil. Y después de todo, ella se percató de cuán errada estaba. Ella se percató de todos sus errores, de cuando lo peleaba de cuando peleaban. Ella se percató. Y también hay otro video que observé. Se trataba de una pareja de ancianos de una avanzada edad. Y se trataba de que la esposa nunca había sabido la clase de trabajo que su esposo hacía por muchos años. Por alrededor de 40 o 30 años. Y sus hijos habían crecido, se habían graduado de la universidad, eran adultos ya. Sin embargo, la esposa nunca había tenido la oportunidad de observar, de ver qué clase de trabajo era el que hacía su esposo. El equipo de camarógrafos le pregunta, ¿qué clase de trabajo hace tu esposo? ¿Tú lo sabes? Ella respondió, bueno, mi esposo es pintor. Él pinta estos apartamentos que son bien altos en la parte de afuera. Y ya. Pero su trabajo consistía que alrededor de 20 o 30 pisos él tenía que estarse colgando por una cuerda y desde esa altura, en esa posición, comenzar a hacer el trabajo de pintar el edificio. Pero ahora él tiene una avanzada edad, está cerca de los 60 años y más. Y mientras él estaba trabajando, el equipo de camarógrafos le invita a ella al lugar de trabajo del esposo. Y ahora la esposa fue capaz de ser una testigo ocular de su trabajo, del trabajo del esposo. Era la primera vez después que se casaron que podía ir al lugar de trabajo del esposo. Y ella se percató. Así que esta es la gran cantidad de trabajo que él tiene que hacer y todo lo que tiene que pasar para llevar el dinero a la casa. Y no podía decir casi nada y comenzó a llorar. ¿Qué palabras podían describir esto? Y puedo decirle que la vida antes de percatarse de esto y la vida después de percatarse de esto va a ser muy diferente. ¿Y por qué me mantengo pensando acerca de cuán malvados los cristianos son? Somos malos, somos malvados en el sentido de que solamente queremos recibir algo de Él, pero no nos interesamos en lo que ya Él ha hecho por nosotros. Y verdaderamente no queremos conocer acerca de Él. Nuestra vida sería diferente completamente en todo aspecto si nosotros prestamos un poquito de atención a ver quién es Él y qué ha hecho por mí. Antes de hacernos el llamamiento, Él ha pagado tanto y ha abierto un camino ya. Y así como lo planeó desde antes de la creación, Él ha cumplido su obra y luego nos ha llamado. Por eso es que estamos hoy aquí. Dios nos ha llamado. Es una declaración tan grande. Por eso es que necesitamos confirmarlo. ¿Dios verdaderamente me llamó? Tenemos que confirmarlo, tenemos que verificarlo. Si tú no tienes esta confirmación acerca del llamado, entonces tú tienes que arrodillarte y preguntar a Dios. Tú tienes que orar para que esto ocurra en tu vida. Con un corazón ardiente tienes que orar. Entonces si tú te aproximas y vienes a preguntar esta pregunta, si Dios te ha llamado verdaderamente, y si tú puedes decir, sí, Dios me ha llamado, entonces tú podrás pasar al siguiente nivel. Si tú verdaderamente vienes a entender, verdaderamente, Dios, tú nos has llamado. Y al mismo tiempo, desde la perspectiva de Dios, Dios nos tiene por dignos de su llamamiento. Entonces, si verdaderamente venimos a entender esto, un nivel diferente va a ocurrir en nuestras vidas. Porque el llamamiento no es algo ordinario. Antes de su llamamiento, grandes y maravillosas cosas ya han ocurrido. Su llamado tiene ciertas implicaciones. De la misma manera que un hombre se casa con una mujer y ocurre el matrimonio, y dentro de este matrimonio comienzan a ocurrir muchas cosas, de la misma manera sucede así con este llamamiento. Entonces, como yo he estado haciendo el ministerio, he estado ayudando a muchos jóvenes adultos. El tiempo ha pasado. Ellos han crecido y se han vuelto personas con cierta edad,
Por supuesto están en sus 30, quizás algunos en sus 40. Y yo he podido ver que mientras ellos vivían la vida cristiana, estando en el colegio, vivían de una manera. Pero luego de casarse, de obtener un trabajo, he visto grandes cambios en sus vidas. Y casi nunca ninguno de ellos permanece en el mismo nivel en su fe. Yo pude hablar con un amigo que había ayudado de esta manera en una oportunidad, cuando él era más joven, y era una persona muy apasionada. Pero yo pude ver que muchas cosas sucedieron a través de su vida. Algo no estaba bien y algo estaba sucediendo con su vida. Él decía, para matarme, quiero subir este puente grande y lanzarme al vacío. Y yo puedo decirles acerca de él que es una persona muy agraciado de físico. Físicamente es una persona hermosa, su familia está bien acomodada, creció en un ambiente muy bueno, pero un gran sufrimiento vino a su vida. Y en el medio de todo esto, el Jesús en el quien creía no se volvió una gran ayuda para él. Y yo podía ver que su vida cristiana no era realmente la verdadera vida cristiana. Y mi corazón estaba dolido porque yo pensaba que no podía ser capaz de ayudarle de la manera correcta. Entonces cuando yo veo todas estas personas por una parte que son capaces de ir en el Evangelio, vivir de una manera fiel en el Evangelio y crecer de la misma manera que crecen en la vida, crecer en el Evangelio, pero veo estas otras personas que no lo hacen así y que llegan en este estado, mi corazón se duele. Muchas personas no pueden crecer en la fe y no pueden crecer de esta manera que otras lo hacen. Cuando yo veo esto yo me pregunto, ¿cómo es posible que exista esta diferencia? ¿Cómo es posible que yo vea esta diferencia así? Y yo creo que esta diferencia ocurre porque algunas personas se enfocan más y más y más en el Cristo. Se enfocan más en el Cristo que los ha salvado. Mientras que otras se enfocan en las añadiduras que pueden recibir del Cristo. Por eso es que tenemos que hacernos preguntas acerca de las cosas fundamentales. Y establecernos firmemente en el fundamento firme. Hablando bíblicamente, tenemos que pararnos en el fundamento, que es la roca, que es Cristo. Y de este fundamento tenemos que hacer una verdadera relación con Jesús el Cristo. ¿Será verdaderamente que Jesús el Cristo nos ha salvado? ¿Será verdaderamente que Jesús el Cristo nos ha llamado? Si verdaderamente es así que Él tiene todo el poder para salvarnos, y si verdaderamente Él nos ha llamado, Él nos tiene por dignos de su llamamiento, entonces ¿cuán grande es esto? ¿Cuán asombroso es esto? La Biblia dice que Dios nos tiene por dignos de su llamamiento. ¿Y cuál es el resultado de su llamamiento? Vamos a ver algunos pasajes en la Escritura. Romanos capítulo 8. Puede que tú conozcas estos versos. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú has sido verdaderamente llamado conforme a su propósito? Si es así, entonces todas las cosas ayudan a bien. Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si verdaderamente Dios nos ha llamado, si eso es una verdad, entonces Él jamás se va a arrepentir de eso. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si verdaderamente hemos sido llamados por Dios, entonces el Cristo será la sabiduría de Dios y el Cristo es el poder de Dios. Significa que para nosotros Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Veamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo a muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él ha derramado su sangre en la cruz, y Él ha obtenido la eterna redención de una vez y por todas. Como resultado de esto, Él nos ha rescatado de todas las maldiciones, nos ha redimido. Si verdaderamente hemos sido llamados por Dios, si esto es verdad, ya no estamos comprometidos ni bajo el antiguo pacto. Ahora estamos comprometidos y bajo un nuevo pacto. Así que ustedes tienen que verificar. ¿Ustedes han sido llamados? Yo les estoy diciendo que el haber sido llamados por Dios es una gran bendición. Es un pacto. Si Dios los ha llamado, en cierto sentido, es el fin de todo. Entonces, Dios me tiene por digno de su llamamiento. Significa que es el fin. Él nos va a permitir estar gozosos en toda su bondad.
y Él nos va a guiar para que seamos capaces de hacer esta obra con la fe. ¿Y qué va a suceder? Que Él va a recibir toda la gloria a través de nuestras vidas. Y sucede que no se detiene ahí, no se acaba ahí, sino que todo lo que acontece obra para bien. Y significa también que Dios nunca se arrepentirá de su llamamiento. Y si hemos sido llamados por Dios, Cristo es el poder para nosotros y Cristo es la sabiduría para nosotros. Para aquellos que son llamados van a recibir el primer pacto, que es eterno. Veamos Apocalipsis capítulo 17, la parte final del verso 14. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Si tú has sido llamado, tú vas a vencer y tú vas a ser vencedor. Tú vas a trascender, vas a ser victorioso. Por favor, háganse esta pregunta. Y no les estoy pidiendo que mediten en su interior, si ustedes son los verdaderos o los falsos. Lo que quiero decirles en realidad es que ustedes son los salvos. Pero entonces, ¿cómo es posible que vivan vidas de personas que son incrédulas? Que vivan como personas no creyentes. Quizás es porque no han entendido completamente lo que nos ha pasado a nosotros, cuán grandes obras nos han sucedido a nosotros. Por eso es que tenemos que preguntarnos y tenemos que confirmarlo. Verdaderamente el Dios que creó la tierra, el universo, nos ha señalado, nos ha escogido específicamente a nosotros. Si Él nos ha llamado de esta manera, entonces tenemos que entenderlo. Porque dentro de su llamamiento, esto encierra muchísimo. Todo obra para bien. Y el gran poder, el grandioso poder, el mejor poder y la grandiosa sabiduría, la del Cristo, nos es dada a nosotros. Y la herencia eterna de este pacto nos es dada a nosotros. Y nosotros somos los victoriosos. Y de una manera muy simple, esto puede ser descrito así. Quisiera resumir el mensaje con este pasaje que se encuentra en segunda de Pedro. Aquí Pedro nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procuren hacer firme su vocación y su llamado, su vocación y su elección. Y viendo la vida del pastor Kunda, que él se aferró al llamado que él tuvo cuando tenía 8 años, y ha vivido corriendo, aferrándose a esto alrededor de 30 o 40 años. A través de su vida yo recibí muchos mensajes. En este tiempo tan difícil, en estos continentes tan difíciles, Él se ha podido aferrar al llamamiento. Y Él no ha sido movido ni sacudido por nada. Y Él ha estado corriendo con esto. Aunque no sea un sueño o una visión, pero yo estoy muy seguro de que todos nosotros tenemos que tener un llamado. Y lo que estoy tratando de decirles y compartir con ustedes es que una vez que hemos recibido este llamado, una vez que hemos confirmado este llamado, una vez que hemos entendido este llamado y nos aferramos a Él, entonces seremos capaces de correr con Él sin ser removidos, sin ser sacudidos por nada ni por nadie, y andar así hasta la venida del Señor. Confirmemos nuestro llamado, confirmemos este grandioso llamado que Él nos ha hecho, y después hagamos de este llamado nuestro firme fundamento. Y oro para que cada uno de nosotros pueda hacer verdaderamente este llamamiento firme y seguro. Dios nos ha llamado. Oro para que cada uno de nosotros sea capaz de entender el significado de este llamamiento, y que cada uno de nosotros sea capaz de vivir una vida como Dios nos ha llamado. Para Dios somos dignos de su llamamiento. Oro para que cada uno de nosotros podamos percatarnos y conocer más a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien es nuestro Señor. Oramos. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por tus bendiciones, porque hemos sido capaces de compartir la palabra de Dios. Dios, bendícenos para que seamos capaces de comprender cuán grande y cuán grandioso es este evento que tú nos has permitido. Tú nos has llamado. Y verdaderamente hemos creído que tú hiciste el universo, pero lo más asombroso de todo es que tú nos has llamado. Por favor, ayúdanos para que seamos capaces de comprender el significado del llamado, y también para que seamos capaces de vivir una vida donde tú nos tienes como dignos de tu llamamiento. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús Cristo oramos. Amén.